Durante las próximas semanas dedicaremos siempre, invariablemente, un tramo de Sobreciencia para hablar de temas que se vinculan de una u otra manera con la pandemia, con la emergencia sanitaria, con la COVID-19 o con hallazgos que tienen que ver ya sea con vacunas, con tratamientos o con el propio virus SARS-CoV-2 y, por qué no, también, lamentablemente, ¿no?, con sus mutaciones. Hoy nos queremos detener en algo que está haciendo noticia regularmente, de lo cual cada día hablamos un poco más, y tiene que ver con la dimensión de cuidados intensivos. Tiene que ver con lo que sucede, tanto previo a un ingreso a un CTI como lo que sucede adentro, cómo se trata, cómo se atiende a quienes, bueno, presentan determinados cuadros de enfermedad de COVID y una vez que ingresan posteriormente, cuáles son los tratamientos, porque sabemos que hay bastante información cruzada, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos que realmente se aplican en Uruguay, cuáles no? ¿Qué es lo que nuestros médicos están aprendiendo una y otra vez, día tras día, a medida que la pandemia, bueno, permanece entre nosotros? Le agradecemos enormemente estos minutos y ya le damos la bienvenida al doctor Pedro Alzugaray, quien es, bueno, director del Centro de Terapia Intensiva del Sanatorio Americano. Doctor Alzugaray, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, buenas noches. Un abrazo grande para ti, Gustavo, y bueno, y para la gente que te acompaña. Y bueno, un placer estar con ustedes El, y a las órdenes. el, Trataré agra- de contestar las el agradecimiento preguntas. es nuestro enorme porque son días dificilísimos. Ustedes prácticamente hace meses que no paran y hace más de un año que están en tensión. Pero en este momento, con, bueno, el crecimiento de la cantidad de individuos que ingresan a CTI, se hace necesario aplicar todo lo que ustedes saben y todo lo que se puede aprender en la marcha de la pandemia. De momento incluso hasta decidir cómo se elige o se decide o se determina quiénes son candidatos a ingresar a CTI y quiénes no. Sí, bueno, primero que nada, quería empezar dando algunos conceptos de esta enfermedad. Bien, La pandemia por el SARS-CoV-2 y la enfermedad por este virus, la COVID-19, que termina siendo una infección respiratoria con eventual neumonía por el virus. Siempre desde el inicio, al principio nos costaba un poco comprenderla, pero desde el inicio es una enfermedad cuyo núcleo central del problema son los cuidados críticos. Ella infecta a las poblaciones susceptibles. El virus es un virus nuevo, es un virus pandémico, la población es susceptible y la cantidad de gente que se infecta, un porcentaje que ha sido variable en el tiempo, o mejor dicho, que hemos aprendido qué porcentaje es, va a cuidados intensivos. Y como la cantidad de infectados es tan alta en el mundo, la sobrecarga de la demanda de la terapia intensiva pasa a ser no controlable, o sea, pasa a ser un problema clave de esta claro, pandemia, porque claro, se sobrecarga el sistema y colapsa. Y no, fue inevitable en muchos países, claro. repetidamente, en las sucesivas olas, y bueno, y ahora nos está ocurriendo a nosotros aquí en Uruguay. Los Sí. contagios se dispararon, no se puede controlar o no se pudo controlar, no supimos controlar, y ahora tenemos el problema de la sobrecarga del estrés, Claro, como se le dice, el estrés desde el punto de vista físico, ¿no? El claro. estrés al sistema sanitario en el área de cuidado intensivo. Este, Indudablemente, el síndrome de burnout, el agotamiento, la demanda física, mental, de conocimiento, de atención para ustedes es terrible, es dura y todavía, lamentablemente, tenemos que prepararnos para unas cuantas semanas similares o incluso aún más complejas que estas. Pero, doctor, yo le había hecho una pregunta y ahora la voy a cambiar y después voy a volver a eso. Usted hablaba de lo que hemos aprendido de cuáles son los problemas de quien se enferma de COVID y dónde estresa el sistema, dónde demanda. Ahora, ¿cuáles son los cuadros clínicos más habituales? ¿Son los respiratorios? ¿Son los circulatorios? Se habla de otros síntomas que no sé si llegan a presentar gravedad o no. ¿Cuál es la manera más habitual en que se presenta el COVID en su estado grave cuando usted recibe a la gente allá en CTI? no, sin lugar a dudas son los respiratorios, ¿no? Lo que hace la infección cuando pasa de ser leve a moderada es comprometer el parénquima pulmonar y fundamentalmente el intercambio de gases. El pulmón es un órgano que intercambia oxígeno y CO2 con el atmósfera, incorpora oxígeno y elimina CO2. Y bueno, hay una insuficiencia en el sistema para funcionar y empieza a caer el oxígeno en la sangre. Los pacientes se ponen hipoxémicos, desaturan. Y bueno, y hay grados de la enfermedad que hace que puedan estar en cuidados moderados, con un soporte de oxígeno mínimo, o necesitar
otros cuidados con otro tipo de soporte para la función respiratoria. O sea que sin lugar a duda el problema es pura y exclusivamente, sobre todo al inicio, respiratorio. Después los enfermos se van complicando, pueden tener otras disfunciones de órganos y bueno, puede ser una enfermedad grave, puede ser una enfermedad grave. Eso ya lo han dicho muchos colegas míos, pero quiero resaltar que no es una enfermedad de los abuelos, claramente dejó de ser una enfermedad de los viejitos y de los abuelos, es una enfermedad de todo el mundo. Entonces, todos los pacientes a cualquier edad, con o sin comorbilidades, pueden desarrollar la forma grave. Por eso la importancia de cuidado personal, ¿no? De que la gente se cuide, de evitar hasta la vacunación, al menos mantener todas las medidas para evitar esta enfermedad. Está bien, y muy lejos de la idea aquella de la gripeciña. Doctor, cuando un paciente empieza a ser considerado como candidato o no para ingresar a cuidados intensivos, ¿qué hoy, en este momento, qué consideraciones se toman y con qué criterios? Porque esa creo que es la primera fase del tratamiento, decidir si ingresa o no. Sí, sí, obviamente. Vamos a ver, va a depender un poco de la situación en que estemos. Si estamos en ahora estamos en una situación crítica, pero como tú dijiste, seguramente va a empeorar esa situación. Hoy por hoy tenemos algunas camas disponibles de CTI y nosotros habitualmente terapia intensiva hace una selección de los enfermos que ingresan a terapia. Eso lo hacemos habitualmente en el trabajo médico de los intensivistas. No todos los médicos son candidatos a ingresar a terapia intensiva. No todos los pacientes, perdón, son candidatos a ingresar a terapia intensiva. Obviamente que en la medida que el recurso escaso, en este caso las camas de CTI, falten, empezamos entonces a ser más estrictos en el criterio para ingresar, en base a principios éticos, un poco que se van modificando en función de la gravedad de la pandemia, en función de la capacidad de asistencia que tengamos, vamos seleccionando los pacientes que van a recibir asistencia. Obviamente que eso no es lo ideal. Lo ideal es tener capacidad para asistir a todos los pacientes. Nosotros seguimos insistiendo en que hay que tratar de conseguir esa capacidad. Esa capacidad la tenemos que conseguir no solo aumentando camas, ya se aumentó, ya estamos en el máximo de camas que podemos tener. Tenemos que bajar la demanda de pacientes y para bajar la demanda tenemos que evitar los contagios. Claro. Y ya fuera de que esto sea un tema que se ha politizado mucho, de alguna manera o de una o de otra manera tenemos que bajar los contagios. No hay otra opción. Si no bajamos los contagios, el sistema va a colapsar y la situación va a ser mucho, pero mucho más grave. Doctor, ¿cuáles son las terapias que hoy se usan en Uruguay? Uno escucha hablar, por ejemplo, de las campañas que le solicitan a quien ha cruzado la infección que haga una donación de plasma. Se habla a veces, sobre todo en Argentina, del suero equino hiperinmune. Se habla de la necesidad de generar un tratamiento con anticoagulantes. Obviamente todo lo que es la asistencia respiratoria, las terapias de oxígeno. ¿Cómo se pueden definir hoy los tratamientos más o menos habituales y qué fármacos se dan y cuáles son parte de la mitología, si se quiere decirlo así? Bien, esta infección viral, como muchas infecciones virales, no tienen un tratamiento específico. Se hace un tratamiento de sostén, se sostiene la función en falla y después se hace algún tratamiento coadyuvante para tratar de mejorar los resultados finales, o sea, mejorar el pronóstico y que el enfermo se salve. Desde que empezó la enfermedad hasta ahora se han ensayado montones de terapéuticas, algunas fueron quedando por el camino y la evidencia científica, a pesar de que una enfermedad tan nueva que tiene menos de un año, un poquito más de un año ahora, obviamente que la evidencia va a ser escasa y algunas de las cosas las tenemos que hacer basadas en la experiencia, basadas en algún resultado personal, porque la evidencia va a faltar, no vamos a tener evidencia para toda la toma de decisiones. Pero en todo el correr de este año, además de las terapias de sostén, que son el oxígeno de alto flujo, la ventilación mecánica invasiva y la ventilación mecánica invasiva con un tubo puesto en la tráquea del enfermo, que ese es el sostén de la función hasta que el enfermo se recupera de la infección viral y mejora. Básicamente, el arsenal terapéutico es corticoides, con suficiente evidencia como para ser recomendado y prácticamente es de uso universal. En la forma grave, ¿no? Siempre estoy hablando de las formas graves, los corticoides no se toman en otra etapa de la enfermedad, es más, hay riesgo de tomarlos en otra etapa de la enfermedad, pero tienen una indicación clara cuando el enfermo empieza con insuficiencia respiratoria y desaturación. La anticoagulación, o por lo menos la isocoagulación, esto es discutido, en algunos centros se anticoagula, en otros centros se isocoagula,
La evidencia parece no mostrar diferencias entre la isocoagulación y la anticoagulación, pero bueno, de acuerdo a algunos principios fisiopatológicos y haciendo algún tratamiento fisiopatológico, algunos centros anticoagulan. Y antibiótico terapia, por lo menos al inicio, que también he discutido, pero la mayoría de los centros hacemos una antibiótico terapia empírica o pseudoempírica o pseudoprofiláctica, y la mantenemos unos días y después obviamente los enfermos se complican con sobreinfecciones, cultivamos, identificamos gérmenes y tratamos con antibióticos. Pero yo te diría que básicamente corticoides y los anticoagulantes son las dos drogas que se estarían usando en terapia intensiva, además del sostén. La terapia que tú me preguntaste, si bien se usó en terapia intensiva y la estamos usando, hace unas semanas atrás la usábamos, que es el plasma hiperinmune, hoy las recomendaciones para usarlo en los primeros días de la infección, entonces ya deja de ser una terapia de medicina intensiva y pasa a ser una terapia más de cuidados moderados. O inclusive domiciliaria, pero no de CTI. En los 3 primeros días de la infección sería la indicación actual para el suero del donante. Doctor, estamos en el tiempo límite, sí, le voy a pedir simplemente que me responda casi con un sí o un no. ¿Se notan en el CTI los efectos de la gente que ya ha recibido alguna dosis de la vacuna? Una pregunta interesante. Vamos a ver. La respuesta es que no lo sabemos, no lo estamos midiendo. Bien. Realmente no lo estamos midiendo. Podemos tener alguna impresión, pero no lo estamos midiendo. Creemos que la evidencia es clara en los estudios de fase 3, que tenemos que esperar 20 días a la segunda dosis, o 15 días a la segunda dosis, o 10 días, dependiendo de la vacuna que nos demos, pero que bueno, solo después de la segunda dosis vamos a estar protegidos para Excelente. Doctor Pedro Alzugaray, director del Centro de Terapia Intensiva de allí, del Sanatorio Americano, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, suerte. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes y un abrazo grande. Hasta pronto. Cerramos Sobre Ciencia de hoy con apenas una palabra y me voy a quedar en lo que dijo a lo largo de la entrevista el doctor Alzugaray. No hay camas de CTI que alcancen, no hay tubos de oxígeno que alcancen, no hay fármacos que alcancen si no nos cuidamos. Más allá de las medidas, más allá de todas las polémicas en las que hemos transitado y seguimos transitando, hay algo en cada uno de nosotros que es la única herramienta con la que contamos. Vacunarnos y cuidarnos. Los invitamos desde aquí de Sobre Ciencia a eso, a cuidarnos, a protegernos y sobre todo, bueno, a poner la expectativa y la esperanza en el conocimiento de nuestra gente. Nos vemos el martes que viene.